Yo te invito y te reitero la invitación a ir a Chiapas, encantado de la vida. Yo encantado de ir a Chiapas, por supuesto, y te agradezco que estés aquí. A ver, ¿y cuál es tu mensaje? ¿Por qué me dices eso? Mira, los periodistas, desde hace mucho tiempo, los que no tenemos ningún tipo de compromisos con el poder, hemos luchado de verdad denodadamente contra la impunidad. Y a mí me molesta profundamente que ahora aparezca Pablo Salazar, después de que fue capturado, y para mí fue insólito el hecho de que fuera capturado el mismo día en que estaba yo dando la conferencia, apenas unas horas después de que yo dije estas palabras, Pablo Salazar era capturado en Cancún. Me molesta profundamente que ahora haya medios de comunicación que estén diciendo que es víctima de una persecución política. Caramba, desde el 2001 comenzó la lucha de muchos periodistas alrededor del periódico Cuarto Poder para tratar de solventar la guerra abierta que había establecido este personaje contra la prensa en general de Chiapas. Fue la etapa de represión contra el periodismo en Chiapas más negra de la historia de nuestro país. Pero a medida que fue avanzando nuestra denuncia por lo que acontecía en Cuarto Poder, nos enterábamos de las persecuciones que había armado contra muchísimos elementos de la vida pública de Chiapas. Tú sabes, por ejemplo, que en la prisión de La Mata, en donde ahora está Pablo Salazar, llegaron a haber 500 adversarios de Pablo Salazar detenidos arbitrariamente con delitos que se inventaba Mariano Herrán. Ahora dicen que no hay asociación delictuosa. Por lo menos la hubo con su brazo ejecutor, que era Mariano Herrán, y que está preso hace 3 años también en la prisión de La Mata. Deben estar los dos ahí muy agarraditos de la mano ahora. Pero caramba, yo creo que lo que teme Pablo Salazar es que todavía hay en esa prisión muchos que fueron afrentados por el propio Pablo y que todavía purgan las condenas, no han podido salir por diversas circunstancias jurídicas, pero ahí están. Y a lo mejor eso es lo que le da miedo a Pablo y por eso se pone en huelga de hambre. Pero desde luego no se trata de una persecución política, se trata de un acto de justicia. Y fue curioso, muy importante señalarlo, que se le haya capturado precisamente el día de la libertad de expresión. El día que fuimos nosotros a levantar la voz en demanda de lo que yo considero homicidios de Conrado de la Cruz Jiménez y Conrado de la Cruz Morales. Los dos murieron por infarto masivo. ¿De Cuarto Poder? Los dos directores de Cuarto Poder, el padre y el hijo. El hijo toma las riendas cuando muere el padre. No se pueden volver a reencontrar porque cuando sale de prisión el hijo, el padre estaba en Miami porque no podía estar en Chiapas perseguido por Pablo Salazar y no logró arreglar sus papeles a tiempo porque cuando ya se iba a ir a buscar a su padre, muere de un infarto masivo. Y al año 4 meses, Conradito de la Cruz Morales muere igualmente de un infarto masivo después de haber sufrido las peores atrocidades que pueda imaginarse. Recibí testimonios durante mi estancia de varios que estuvieron en la prisión con Conrado, funcionarios que habían sido del gobierno de Roberto Albores, el gobierno anterior al de Pablo Salazar. ¿Por qué lo odiaba tanto Pablo Salazar a Roberto Albores? Porque no lo apoyó en su petición de ser gobernador, candidato a gobernador del PRI. Lo que pasa que ahora mucho, antes no pasaba tanto, y él quería ser candidato a gobernador. Como Albores apoya a Sammy David, se separa Salazar Mendiguchía del PRI, logra una coalición impresionante de partidos. Estaban los partidos, hasta los que no existían, entonces se unieron ahí. El PAN, el PRD, el Verde, el PT, Convergencia, todos los partidos. Y la mitad del PRI, que se sale con el propio Pablo, y gana las elecciones de manera arrolladora. Llega con un gran capital político al gobierno de Chiapas. Y entonces comienzan sus venganzas. Una de ellas contra el Cuarto Poder, que había apoyado la labor de Albores y que quizá había apoyado también un poquito más inclinado a favor del candidato del PRI, Sammy David, que a favor del propio Pablo. Ahí comienza la historia. Luego el Cuarto Poder, como te traigo aquí pruebas documentales, hace de una denuncia importantísima en la que presenta a Pablo Salazar como un usurpador de título. Se le demuestra que no había terminado su carrera profesional, que él se detectaba como doctor y no había llegado ni a la licenciatura. Esto enfurece a Pablo. Y a partir de ese momento empieza la persecución contra el Cuarto Poder. Le inventan delitos fiscales al director del periódico, a Conrado de la Cruz, y es perseguido no por el SAT ni por las autoridades federales, sino por la policía estatal, que lo obliga prácticamente a salirse de Chiapas.
Yo viví esta etapa porque fui a dar alguna conferencia en ese momento tratando de defender la dignidad del periódico. Pero no solamente se va contra los directores, se va contra el hijo del director, que tenía un centro nocturno y dicen que ahí vendían bebidas adulteradas y que había corrupción de menores. Nunca le pudieron probar estos delitos. Lo meten a la cárcel. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cada vez que Cuarto Poder hacía la menor crítica sobre el gobierno de Pablo Salazar, al Conradito de la Cruz, al hijo, lo apandaban, lo desnudaban, lo violaban, lo agredían físicamente. Esto tengo testimonios, hay testimonios de compañeros suyos de la prisión que han salido después de esto, y el muchacho salió profundamente lastimado apenas entró Juan Sabines, al gobierno de Chiapas. Jaime es el poeta. Jaime es el tío. Jaime Sabines es el tío de... El tío del gobernador. El gran poeta chiapaneco, ¿no? No lo sé decir, pero sí. Él es hijo de Juan Sabines, que también fue el gobernador de Chiapas. Regresando a este otro Sabines. A este otro al de acá personaje. Que está en funciones. Resulta que, lamentablemente, Conradito sale muy afectado psicológicamente. A tal de que le pedía a su madre y a su hermana, a veces, ir a dormir a la prisión del amante porque no se hallaba fuera de ella. Te digo para que te des cuenta de la manera tan brutal en que fue afectado. Y muere al año y medio de un infarto masivo, sintiéndose perseguido psicológicamente con una paranoia terrible. Yo creo que aquí hay elementos suficientes para demostrar que las muertes, aunque hayan sido naturales, entre comillas, fueron inducidas por la represión de Pablo Salazar. Pero eso no es todo. ¿Cómo se queja ahora este personaje de que es perseguido cuando él llenó la cárcel de la Mate de sus perseguidos durante su gobierno? Pero pueden ser perseguidos múltiples. Perseguidos múltiples. Pero hay... pero también eso no invalida que pueda haber también persecución en su contra. La que él realizó, como tú dices, y la que realizaron en su contra. Yo no creo que haya habido una persecución en contra de Pablo ¿Quién Salazar. se salva, Rafael? No lo creo, te lo voy a explicar muy claramente. Mira, todavía hace unos meses hay testimonio de que Pablo Salazar tenía una relación perfectamente normal con el gobernador Juan Sabines, incluso había ido a la casa de gobierno, se le fotografió ahí, no sé qué habrán hablado. Se está diciendo que se quería ser senador. ¿Hace meses se reunió con Sabines? Se reunió con Sabines, o sea, no hay motivo. Bueno, es que acabas de mencionar algo, estabas mencionando algo muy importante. Se ha dicho que la intención de Pablo Salazar Mendihucia era ser senador y que estaba con el Partido del Trabajo promoviendo una candidatura. Y que eso enloqueció al gobernador, en términos políticos. No, mira, yo creo que Pablo Salazar, que es muy hábil, es muy mentiroso, es muy farsante, quería buscar el refugio del fuero constitucional, porque ya no sabía cómo contestar las demandas. Este asunto de que se allanó su despacho, yo comenté con muchos colegas periodistas de Chiapas, y la coincidencia es de que fue preparado por el propio Pablo para tener un escenario en el cual defenderse, ya sabiendo que había un expediente en su contra bastante grueso. Caramba, Carmen, mira, después de que di la conferencia, tardé más de 1 hora en salir del auditorio, había más de 1000 personas, una cosa así. Tardé más de 1 hora en salir de ahí, porque llegaron grupos de damnificados de la tormenta Stan de 2005, para pedir, entre otras cosas, que yo viera fotografías, que yo viera la manera en que estaban construidas las casas, sin agua, sin drenaje, sin luz, sin techo, y que había facturas, sí, por supuestas obras que había hecho para los damnificados, pero ¿cómo estaban las obras? Las procuradurías no están ajenas al poder político y que cuando hay una acción de esta naturaleza es evidente que está por encima de la Procuración de Justicia el poder político. Ahí acabas de tocar un punto medular. Precisamente Pablo Salazar trató de blindarse con esta actitud de designar a Mariano Herrán, ya no procurador sino fiscal general, extemporáneamente, es decir, para que pudiera ejercer su poder como fiscal general 3 años después de la salida de Pablo Salazar. Pues no solo no pudo, sino que lo entambaron. Bueno, pues lo que pasa es que llega Sabines y obviamente dice, bueno, esto yo no voy a tener a un fiscal heredado por Pablo Salazar, y empieza el procedimiento jurídico para acabar con esta figura del fiscal general y volver a la Procuraduría Estatal. Hubo un intervalo ahí de 2 años aproximadamente hasta que se reconstruye la Procuraduría General. Y entonces no queda el fiscal de Salazar, entonces no queda el fiscal de Salazar, queda el procurador de Sabines. Sí, denuncian a Mariano Herrán, que era el procurador de Sabines, con delitos muy serios, muy severos, y lo meten a la cárcel. Entonces, desde ese momento,
pues muchos de los colegas chiapanecos y muchos de los periodistas que desconocíamos del caso empezamos a exigir, bueno, si cae el testaferro, ¿por qué no cae el dueño del negocio? Es decir, si cae el elemento que era el brazo operador, ¿por qué no cae el gobernador? Si Pablo Salazar tenía el liderazgo que dice haber tenido como para buscar una senaduría, yo me imagino que estaría en las calles de Tuxtla Gutiérrez llenas de manifestantes pidiendo la excarcelación de este personaje, o que hubiera por lo menos 10 o 20 personas a las afueras de la cárcel de la Mate pidiendo la liberación de este personaje. Y yo lo único que veo son a los hijos hablando de que su padre es inocente y a los abogados defendiendo a su cliente. Pero yo no veo a nadie más que esté en las calles pidiendo con pasión que el señor salga de la cárcel. Entonces, si es líder político, ¿dónde están sus simpatizantes? ¿Dónde está su capital político? Insisto mucho en esto, mira, porque llevamos muchos años en el asunto. O sea, a Pablo Salazar no lo denunciamos, y digo no lo denunciamos los periodistas que estuvimos involucrados en este proceso, cuando dejó de ser gobernador, sino antes. Él fue denunciado por la Asociación Mexicana de Editores como el enemigo número 1 de la libertad de expresión en el país en el 2005. Fue denunciado ante la Sociedad Interamericana de Prensa, incluso, con documentos específicos que demostraban la represión que habían sufrido los colegas de Chiapas. Y luego ocurre que durante el tiempo en que ya era gobernador electo Juan Sabines, no le permitía a este moverse. Es más, estaba fuera de Chiapas Juan Sabines. Y resulta que durante esa etapa viene el huracán Stan y se enredan las cosas. Empiezan a darse lo que él llama los pablobonos, justificando que podía disponer de cantidades importantes de dinero del presupuesto del Estado y de los damnificados para su jubilación política, la de él y la de un grupo de funcionarios públicos. Esto me parece atroz. Ahora resulta que el victimario se convierte en víctima, vaya a una huelga de hambre para llamar la atención, una huelga de hambre que me recuerda mucho a aquella de 1995 de Carlos Salinas de Gortari en San Bernabé. No sé por qué la asocio, porque no creo que en la misma línea de la farsa, voy a defender mi honor con huelga de hambre. Esto es absurdo. O sea, no se trata de que se vaya a morir en la cárcel Pablo Salazar, no creo que sea capaz de llegar a ese. Rafael Loret de Mola, sobre esta discusión, ¿hay o no una persecución política de Sabines contra Salazar? Ese es un cuestionamiento obligado que hemos estado aquí. Personalmente me lo preguntas, yo creo que de acuerdo a la experiencia que tengo de este caso, te puedo decir que desde hace 11 años hemos denunciado a Pablo Salazar. No me parece lógico que si hay denuncias contra Pablo Salazar que tienen este tiempo, ahora que se realiza un acto de justicia que termina con la impunidad de la que había gozado Pablo Salazar, se le acuse al gobernador de persecución política. Lo que habría que preguntarle al gobernador es por qué tardó tanto en actuar. Esa es otra historia. ¿Y qué responde? ¿Crees que le afectó lo que dijo Pablo Salazar Mendiguchía en su contra la semana pasada, después de 4 años? Que no lo creo. 4 años de que no había dado una entrevista. No lo creo que lo haya afectado, porque la conversación que yo tuve con el gobernador Sabines fue anterior a este hecho. Es decir, yo creo que Pablo Salazar ya estaba consciente de que había un expediente en su contra que estaba a punto de ser instrumentado. Y entonces, de ahí viene este montaje, de ahí viene la desesperación que tenía por conquistar micrófonos, por buscar entrevistas, por tratar de defenderse de lo que él consideraba el allanamiento de su despacho, que no ha podido probarse en términos periodísticos, ya no digamos jurídicos, si fue o no provocado por él mismo. Esto tendríamos que... esto es una especulación, no podemos decirlo. Yo no me atrevería tampoco a meter las manos al fuego por esta declaración, pero existe la posibilidad de que hubiese sido algo fraguado por él mismo, como ocurrió hace algún tiempo en Oaxaca, por ejemplo, con otro gobernador que también se inventó un atentado. Es decir, los periodistas hemos vivido muchas cosas de estas cosas. Como obligadísimo es para mí, Rafael, decirte que hay un periodista que se llama Carlos Loret de Mola, que algo has de saber de él, y que escribió en el Universal un texto importante. Estoy segura, lo revisaste el 9 de junio, ayer mismo. Carlos, en sus historias de reportero, habla del documento secreto de Sabines en Los Pinos. Y si nos hiciera falta algo para sostener que, independientemente de la materia prima de las investigaciones judiciales y de lo que acabas de decir, hay un alto componente político en todo esto. Persecución, o la palabra que queramos, es ya interpretable. Pero dice Carlos que hay una hoja
tamaño carta, blanca, escrita en computadora, ocupando todo el espacio de la cuartilla, impresión de letras en negro, sin firma ni membrete. Sería un anónimo desdeñable, salvo porque fue llevado a Los Pinos por un alto emisario del gobierno chiapaneco. El título del documento, Pablo Salazar Mendiguchía es un peligro para la gobernabilidad de Chiapas. En mayúsculas, arranca enlistando acusaciones, que el exmandatario chiapaneco, primero priista, luego gobernador de la Alianza PAN-PRD, financió recientemente con 22 millones de pesos el movimiento de Andrés Manuel López Obrador a cambio de una senaduría por el Partido del Trabajo, que la operación la realizó con el dirigente petista Alberto Anaya, que impulsa la candidatura del priista José Antonio Aguilar Bodegas al gobierno de Chiapas, que patrocina movimientos subversivos afines al EZ con recursos que obtiene del extranjero y trabajando para un despacho local traficando influencias. Dice que Salazar es responsable de lavado de dinero, peculado, malversación de fondos y tratos con personajes tachados de delincuentes. El documento, dice Carlos Loret de Mola, el documento del gobierno del paradójicamente perredista y calderonista Juan Sabines no aporta prueba alguna de todo lo que endilga al antecesor, ni remite a ningún expediente ministerial o sentencia judicial. Normalmente este tipo de hojas resumen que sirven de minuta de juntas o de síntesis de peticiones que por la gravedad de su contenido suelen no firmarse, no se caracterizan por portar este tipo de datos, dice Carlos Loret en este texto de Historias de Reportero. En pocas palabras, argumenta que Pablo Salazar Mendiguchía es un peligro para Chiapas. Y en la conclusión, Rafael, escribe Carlos, en la conclusión pide al gobierno federal una de dos: apoyo para arrestarlo por cualquiera de las acusaciones en su contra que enumera con soltura, incluso señala se puede echar mano del presunto desvío de 11,000 millones de pesos destinados a la reconstrucción tras el huracán Stan, o que el general secretario de la Defensa, o que el secretario general de la Defensa, o que el general secretario de Defensa Nacional lo invita a salir del país por los próximos 18 meses. Y tal es la última línea de este documento secreto de Sabines en Los Pinos, como firma su columna Carlos Loret. El arresto o el exilio. El documento llegó a Los Pinos hace unos días, no dice cuántos, hace unos días, antier en el aeropuerto de Cancún, bueno, la fecha en que se dio la captura, fue detenido por policías ministeriales de Chiapas el exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía. Y cierra Carlos Loret de Mola con la siguiente frase: es una simple hojita, sin rúbrica ni membrete, pero lo importante es quién la escribió, quién la llevó a Los Pinos, quién la leyó y qué hizo. ¿Qué te dice, Rafael, lo que escribe Carlos y el contenido de esta hojita tamaño carta blanca escrita en computadora? Mira, en primer lugar, yo no creo mucho en eso de los documentos secretos. Yo creo en los documentos que corroboran, prueban actos ilícitos. Carlos forma parte de un equipo de trabajo de Televisa. Es mi hijo, por supuesto que lo quiero mucho y lo querré mucho a pesar de sus desaires, lo quiero, pero en este caso está profundamente equivocado. Está profundamente equivocado porque no conoce la realidad de Chiapas y porque muchas veces le he pedido yo que se entere de lo que pasó con Conrado de la Cruz, mi amigo Conrado de la Cruz Jiménez y Conrado de la Cruz Morales. No quería yo tocar el tema porque me parece que puede ser muy polémico, Carmen, pero a ti te gusta la polémica y tú y yo hemos compartido algunas veces muchos puntos de vista. Tú misma has sido una defensora contra la impunidad que hay en este país. Tu magnífico ensayo sobre el padre Maciel, por ejemplo, ahí quedó. Y pues yo he hecho 32 libros políticos también de denuncia. Y tengo una autoridad moral durante muchos años fraguada precisamente en el hecho de que jamás me han desmentido públicamente. Ese es un hecho real. Bueno, aquí tengo un documento. Un documento que no prueba delito alguno. Pero no me terminaste de decir, dijiste que no querías abordar el tema porque es tu hijo, pero ya te traje a ese baile. ¿Pero qué? Pero ya te traje a ese baile. Ese documento, tú dices, no creo en los documentos secretos, pero aquí está la afirmación de que existe un documento que se entregó a Los Pinos y que efectivamente, como dice Carlos, aunque sea una simple hojita, lo importante es quién la escribió, quién la llevó a Los Pinos, quién la leyó y qué hizo. Y aquí habla, Carlos, de que la entregó un emisario del gobierno chiapaneco. O sea, Sabines le llevó a Los Pinos estas acusaciones días antes de la captura. ¿Hay o no aquí un componente político? Yo formé al autor de esta columna. Y como formador que soy de este joven, que tantos motivos de orgullo me ha dado a través de su vida, yo le preguntaría, ¿cómo supo él de ese documento secreto? ¿Quién se lo llevó? ¿Por qué se lo llevaron? ¿En dónde está el vínculo entre Carlos y el documento secreto? ¿Para qué sirve ese documento secreto? Y
Si lo tiene copia, ¿por qué no exhibió la copia misma del documento secreto? A ver, es muy fácil decir, existe un documento secreto, hay que probarlo. ¿Dudas de la existencia del documento? No, yo no dudo de ello. Yo le pido a Carlos que exhiba ese documento, para que yo pueda entonces exhibir este documento que tengo en las manos y que ya te mostré hace un momento. ¿Y qué es un eso? documento en donde se ve claramente el vínculo afectivo que tenía Pablo Salazar Mendigochía con algunos elementos de Televisa. Por ejemplo, aquí en esto tengo una copia de la escritura que llegó a mis manos, en donde la señora doña Adela Micha Saga, muy conocida periodista, por su propio derecho, confiere poder al señor don Pablo Salazar Mendigochía, tan amplio como en derecho sea necesario, para que en nombre y representación de la poderdante, es decir, de Adela, pueda vender en términos y condiciones que estime convenientes los derechos que a la compareciente correspondan respecto del departamento marcado por el número 1004 y sus anexos del edificio sujeto al régimen de propiedad en condominio, marcado con el número 230 de la calle Bosques de Tabachines, en la colonia Bosques de las Lomas de esta ciudad. Esto no es un delito. No estamos hablando de delito alguno que haya cometido ni Adela ni Pablo. Esto es una prueba que demuestra el vínculo afectivo, profesional, lo que tú quieras, de una importante comunicadora de Televisa que ha mantenido la idea de la persecución política en sus noticiarios, y Pablo Salazar Mendigochía. ¿Qué tiene que hacer un gobernador, un exgobernador? Porque esto está fichado precisamente a los 13 días del mes de marzo de 2008, hace 3 años. ¿Qué tiene que hacer un exgobernador haciendo labor de agente inmobiliario? Bueno, es un asunto entre particulares. Es no un hay asunto delito. entre particulares, un poder, ¿qué estás un presumiendo, poder Rafael? especial, A ver. un poder especial A ver, que a se ver. dedica para venderle una propiedad que es de Adela Micha. Bueno, aquí se demuestra que hay por lo menos algún tipo de relación o profesional o afectiva. ¿Tú presumes que eso está incidiendo en la línea editorial de la televisora? Yo presumo simple y sencillamente que hay, en el caso de Pablo Salazar, muchos intereses por el dinero que él desarrolla con ciertos medios de comunicación. En este momento, el que está en el banquillo es Pablo Salazar. Ahora bien, ¿hay elementos políticos en el asunto? Los hay. ¿Por qué? Porque se trata de 2 políticos. Juan Sabines era alcalde de Tuxtla Gutiérrez durante el gobierno de Salazar Mendigochía. Él me contó una anécdota. Bueno, ya voy a hablar ya de plano de todo lo... Habla de todo, Rafael. Mira, me contó una anécdota importantísima. ¿Salazar? Juan Sabines. Juan Sabines me dijo que el día que murió Conrado de la Cruz Jiménez en Miami, recibió por teléfono la noticia. Todavía la fiscal general del estado de Chiapas, Mariano Herrán, volteó hacia su derecha y le dijo: Mariano, me acaban de avisar de la muerte de Conrado. La respuesta de Mariano, estoy apresurando las cosas, fue: señor gobernador, este es el momento de apropiarnos del cuarto poder. Eso fue lo que me dijo a mí Juan Sabines en una conversación que tuve con él hace aproximadamente 3 semanas. Ahí queda. Ahí queda. Rafael Loret de Mola, te aprecio mucho que hayas aceptado esta invitación.